Bendiciones mis hermanos, un gusto una vez más estar con ustedes aquí en este canal, El Predicador, la voz que clama en el desierto. Una vez más vamos a reflexionar nuestra vida diaria a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenido a los que van a estar en este en vivo y a los que ven la repetición también. Bendiciones de parte de Dios, espero que estas reflexiones edifiquen su vida. Desde ya les invito a ser parte del canal El Predicador, la voz que clama en el desierto, aquí en el canal de Facebook, donde encuentras variedad de temas, variedad de estudios a nivel avanzado teológicamente hablando, donde enseñamos a formar discípulos y de discípulos a formar maestros, ¿sí? Es un canal que te va a ayudar muchísimo de cómo entender cuál es la voluntad de nuestro Dios y Creador. En estas páginas de Facebook donde solo encontramos entretenimiento, es muy difícil encontrar materiales que nos ayuden y nos aporte conocimiento real de la palabra de Dios. Muchos opinan, muchos hablan, pero pocos son para edificación. Más bien es para pasar el tiempo. Así que este es un buen espacio. Este es un buen espacio para aprender. Estoy en Argentina, son las 7:30 de la mañana. Es un espacio donde tengo para hacerlo en vivo y entiendo que pocas personas están conectadas por el horario, pero es el horario que yo tengo para poder hacerlo, ¿sí? Bueno, hoy de qué quiero hablar. ¿Se han dado cuenta de que muchas veces cuando hablamos sobre el matrimonio vienen personas y te oran en las iglesias y te dicen: el Señor tiene preparado para ti un esposo, el Señor tiene preparado para ti una esposa, ponte a orar para que el Señor te dé un buen esposo? Cuando tú conoces una persona, ¿qué es lo que tú hablas? Por lo general, debido a lo que hemos escuchado en las iglesias: el esposo que Dios me dio, la mujer que el Señor me tenía separada para mí. De hecho, hay testimonios que dicen: en una visión el Señor me mostró, y etcétera, etcétera. Suena muy espiritual, suena casi plausible. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Porque lo que nosotros hacemos prácticamente es poner toda la responsabilidad en Dios. Ahora usemos un poco el sentido común. Si Dios se encarga de escoger esposo y esposa para nosotros, si Él está interesado en eso, ¿por qué hay tantos divorcios? Bueno, tú me dirás, lo que sucede es que escogieron mal, no escucharon la voz de Dios. Ok. ¿Y qué hay con los divorcios dentro del cristianismo, dentro de la iglesia? Entonces, cuando tú te casas, cuando consigues una pareja, tú dices: este es el varón que Dios tenía preparado para mí. ¿Y qué haces? Bendito el nombre del Señor. Pero cuando los problemas surgen, cuando te das cuenta que esa persona no era lo que decía, cuando te das cuenta que no ama a Dios como tú creías que amaba, cuando te das cuenta que no es maduro o madura, ¿tú también le vas a echar la culpa a Dios? Tú también vas a decir: bueno, como dije al principio, Dios me lo dio, Dios me lo tenía preparado, bendito su nombre. Ahora que ves que la situación es mala, tú dices: Señor, ¿es tu culpa? Señor, ¿tú tienes la culpa? ¿Verdad que no? Pero si seguimos ese hilo conductor, no importa si tú le echas o no la culpa, porque prácticamente si el Señor te escogió esa persona para estar a tu lado y te fue mal, saliste golpeada, herida y engañada, o saliste golpeado, herido y engañado, prácticamente la culpa es de Dios. La culpa es de Dios. ¿Por qué? Porque estás creyendo que es Dios quien escoge. Entonces,
Entonces, cuando algo sale mal, es Dios el culpable. Es Dios el culpable. ¿Te has puesto a reflexionar alguna vez en esto? Y otra pregunta para sentido común. La Biblia está llena de advertencias de cómo debemos escoger con sabiduría. Si toda la responsabilidad es de Dios, Él está encargado y preocupado de encontrar una pareja para ti. ¿Por qué las advertencias? No habría por qué haber advertencias en la Biblia. Porque una advertencia es que no andes por ahí, porque te va a suceder esto y esto. No existiría advertencia si Dios está encargado de hacer las cosas, si Dios es perfecto, 3 veces santo, si Él las hace bien. Ahora, yo no digo con esto que Dios no pueda en su soberanía presentarte a un buen compañero o una buena compañera. De hecho, lo haces muchas veces. Te pone en el camino a una buena persona, una persona que ama a Dios. Pero siempre la elección final es tuya. Y por lo general, tú esquivas la bendición que está enfrente tuyo y vas tras de otra persona que no es la que te conviene. Entonces, Dios puede hacer una obra de ponerte justo en el camino de la persona que es ideal. Sí, puede. Pero, la decisión siempre va a ser tuya. Entonces, eso que te dicen estos falsos pastores, porque estos principios que enseñamos aquí es para que te des cuenta cómo manipulan a la masa, cómo manipulan a las personas. El Señor tiene esto para ti, para ti, para ti, en cuanto al matrimonio. Pero cuando falla el matrimonio, ellos no le culpan a Dios, te van a culpar a ti. Algo hiciste mal. Y empieza ese desorden. Y tú te has preguntado por qué hoy en las iglesias evangélicas estamos en un tiempo tan malo, que es uno de los tiempos donde más divorcio existen, donde más divorcio hay. ¿Te has preguntado por qué suceden estas cosas? Porque todos son cristianos. Todos dan la gloria a Dios cuando consiguen un compañero. Todos dicen, el Señor me dio mi compañera. Pero después surgen los divorcios. Si el Señor te da tu compañera y cuando las cosas van mal, entonces, ¿es el Señor el culpable? ¿Estás diciendo eso? Piensa un poco lo que haces. Si tú dices, Dios me dio una compañera, esa compañera después me engaña a mí, va en adulterio. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? La culpa tiene Dios. Si seguimos esa doctrina engañosa, vamos a terminar escogiendo mal, porque es un engaño. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que Dios está preocupado por buscarte esposo o esposa. Dios dejó su manual de vida, sus advertencias y sus instrucciones espirituales para que tú y yo tomemos una decisión que sea basada en la Escritura, una decisión correcta, que cuando tú escojas para tu compañera, para tu compañero, sea con sabiduría, no por estímulos emocionales, no porque un falso ministro venga y te ponga las manos y te diga, yo tengo un hombre que está preparado para ti, dice el Señor. No para que venga un falso pastor y te diga, mira, el Señor me mostró en visiones que tú te tienes que casar con fulanita. Y le dice a fulanita, tú te tienes que casar con fulanito porque yo lo vi en una visión, el Señor los quiere unir. 5 años después el matrimonio se rompe. ¿Quién tiene la culpa? ¿La pareja? Si seguimos ese hilo conductor, no tiene la pareja la culpa. Ni siquiera tiene el pastor la culpa. La culpa la tendría Dios. Cuando todo te va bien en el matrimonio, tú dices, Dios me escogió un varón justo. Cuando el varón justo
te pone los 5 ministerios encima, ¿a quién le culpas entonces? Y aunque no le culpes a Dios, la culpa seguiría siendo de Dios. Y esta enseñanza está llevando a cientos de matrimonios cristianos rompiéndose, porque cuando se unieron no fue bajo principio de sabiduría, no fue guiado por el Espíritu Santo. No fue guiado por el Espíritu Santo. Muchos escogen un compañero, una compañera porque están cansados de estar solos. No saben vivir en soledad, no saben esperar la voluntad de Dios, no saben orar ni discernir las cosas que ven con sus ojos, no pueden ver más allá. Por eso hoy vamos a leer algunos puntos de cómo escoger realmente a tu compañero, a tu compañera, y no echarle la culpa a Dios. Porque como lo dije anteriormente, si Dios estuviera preocupado en buscar esposo y esposa, si esa fuera su responsabilidad y yo solo tengo que aguardar a que llegue, entonces no habría en las Escrituras tantas advertencias. ¿Para qué las advertencias? Porque esas advertencias son para mí, no son para Dios. Dios guía con principios, la elección es nuestra. Tenemos principios bíblicos, pero la elección es nuestra. Y como mencioné también, Dios puede poner una buena persona en tu camino, pero la decisión siempre va a ser tuya. Él no forza nada. Y muchas veces cuando tenemos una buena persona que ama a Dios, que respeta los principios bíblicos, le dejamos a un lado y vamos detrás de una mala mujer. Después le queremos culpar a Dios. En Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Primer principio para escoger de manera correcta, adquiere sabiduría. Busca sabiduría. La palabra del Señor dice que aquel que pide en oración sabiduría no se le va a negar. No se le va a negar. Es una de las pocas cosas que podemos pedir y estar seguros que la vamos a obtener. Tú puedes pedir en oración una casa, un auto, la salud física, pero nunca vamos a estar seguros al 100% que Dios nos los va a dar. Podemos tener fe en que vamos a recibir, pero también en otra parte dice si es la voluntad del Padre. Pero en cuanto a sabiduría, aquí siempre el Señor pone el peso afirmativo al 100%. El que pide sabiduría, se le va a dar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos sabios. La sabiduría nos evita muchos dolores de cabeza. Dios no escoge pareja para nosotros. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí hay un principio bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará, recibirá. ¿Sí? Dios no siembra por nosotros. Nosotros somos lo que sembramos y cosechamos. Nosotros sembramos y cosechamos. Si nosotros tenemos sabiduría, si nosotros tenemos amor a Dios, si nosotros guardamos sus preceptos, si somos discípulos del Cristo, si estudiamos su palabra, andamos en la fe, si tenemos integridad en nuestra vida, como hablamos el día de ayer, nosotros vamos a ser discípulos reales y vamos a tener la madurez suficiente para escoger de manera correcta. Vamos a cosechar una gran bendición al escoger nuestra compañera, porque lo estamos haciendo con base bíblica. Pero si tú no tienes integridad, tú no te interesas en estudiar, tú cuando oras solo pides para tus deleites y placeres, tú no tienes sabiduría. Eso te hace un cristiano inmaduro. Inmaduro. Cuando escoges para tu compañera, para tu compañero, lo vas a hacer con inmadurez. Y es muy probable que escojas a alguien también inmaduro. Y dos inmaduros juntos
no van a funcionar. No van a funcionar. Entonces, esos inmaduros dirán, le conocí por gracia de Dios, Dios nos unió, y claro, todo es amor y todo es belleza al principio, pero cuando surgen los problemas, nosotros somos los que cosechamos lo que sembramos, hermanos. Por eso tenemos que ser sabios, estudiar y orar con sabiduría. Orar no reemplaza el discernir. Mateo 7:16. Por sus frutos conoceréis. Aquí es donde los falsos ministros te dicen, tú tienes que orar. Ora, entra en ayuno y vigilia para que Dios te prepare tu compañero o tu compañera. Ora con fervor y el Señor te va a dar tu compañero de vida. Y ahí te aparece tu compañero de vida, que te dice lo mismo que te está diciendo el pastor, que está bajo la misma enseñanza. Sabe que yo oré, hermana, y el Señor me mostró que usted sería mi compañera. Y tú que eres toda una inmadura y que no sabes vivir sola. ¿En serio, hermano? Sí, hermana, pero vamos a orar, vamos a orar. Pero la semilla ya te la sembró. Ya te vio en una visión. Y ahí tú te casas y glorificas a Dios y dices, bueno, toda la gloria del Señor. Y después resulta que tu compañero ya no ora, no ayuna. Te implantan los 5 ministerios. Vas a lo del pastor, buscas consejería y el pastor te dice, no se pueden separar, no se pueden divorciar, vos tenés que soportar. Seguí orando, seguí ayunando para que el Señor lo cambie, para que el Señor lo cambie, para que el Señor cambie a tu esposo. Espérate un momento. Si yo no estuve orando para que el Señor me mande a un hijo suyo para que sea mi esposo o mi esposa, antes de casarme yo no oré. ¿No se supone que él ya tendría que venir transformado con una nueva naturaleza en Cristo? Ahora que estoy casado, ¿tengo que orar para que el Señor lo cambie? Pues ese es el consejo del pastor. Tan ridículo como el mismo consejo antes de casarte. Porque no se van guiados por el Espíritu, porque no preparan al discípulo a ser maduro, los tienen ciegos espirituales, niños que toman leche espiritual todo el tiempo y así forman matrimonio. Esos matrimonios traen hijos al mundo y esos hijos siguen la misma inmadurez de sus padres y si siguen congregando con el mismo falso ministro. ¿Entienden por qué hay tanto divorcio? Tantos matrimonios cristianos que no funcionan. Yo donde vivo lo veo siempre, mis hermanos. Se casan hoy, a los meses están de los pelos. ¿No se supone que son personas ya transformadas? Mira, hermano, pero nadie es perfecto. Ok, nadie es perfecto. Pero este principio son para personas que ya llevan tiempo en el Evangelio. No estamos hablando con mundanos, no estamos hablando con el ateo, no estamos hablando con el religioso, con el idólatra. Estamos hablando de hijos de Dios. Tal vez nosotros como padres ya cometimos el error, ya elegimos mal y en el proceso tenemos que ir cambiando la esposa y el esposo. Pero los hijos ya nacen en una cuna cristiana. ¿Lo vamos a mantener en esa ignorancia también? Ya el Señor te va a encontrar un esposo, hija mía. ¿Vas a seguir predicando lo mismo que te predicaron a ti? ¿O vas a predicar principios bíblicos? Hija, lee la Biblia, sé sabia, mira bien, escoge bien. Tú tienes que madurar, tienes que tener a Dios en tu vida para cuando llegues al momento de escoger a tu esposo, tú sepas escoger bien. No cualquiera que venga con una Biblia bajo el brazo y una corbata, una sonrisa, que no te convenza eso. Tú tienes que ver con los ojos espirituales. Esa es la enseñanza, eso es edificar a tus hijos para el futuro. Porque si no, después tenemos jovencitas de 16, 17 años que son madres solteras. Y los padres de esos niños, el músico de la iglesia, el cantante del coro de la iglesia, el diácono,
Sí, señor. Yo fui a visitar una iglesia y me invitaron. Hermanos, lo que me enteré. Yo no vuelvo a ir a esa iglesia. El guitarrista andaba con 4 hermanas de la iglesia. ¿Y si una de ellas se embaraza? Cuando los pastores se enteraron, hay que perdonar. Hay que perdonar. Y nunca lo bajaron del púlpito. Seguía con la guitarrita porque no había otro músico. Esos son los líderes, esos son los pastores que van a guiar a tus hijos a tener un esposo y una esposa el día de mañana. Imagínate. No buscan la guía del Espíritu Santo. Buscan la guía de las emociones. Yo siento, me parece, yo te vi en un sueño, en una revelación. El Señor me mostró. Entonces, es responsabilidad de Dios que nosotros tengamos un esposo. Él está interesado en buscar, o somos nosotros los que tenemos que buscar. Son tus hijos los que tienen que aprender a discernir entre el bien y el mal. No, hermano, lo que pasa es que en el Viejo Testamento el Señor iba y escogió a fulano y a mengano para sentarnos. Bueno, amén a la palabra. En el Viejo Testamento el Señor escogió, esporádicamente lo hizo 1 o 2 veces, porque había un propósito. Habría un pueblo que Él escogió y había que mantener la descendencia, porque a través de esa descendencia iba a surgir el Mesías Salvador de ese pueblo, Israel. Había un propósito. Entonces Dios pone a la mujer para el varón correcto. Y si se dan cuenta, no hubo divorcio, no hubo problemas, porque Dios lo escogió perfecto. Pero había un propósito. En el Nuevo Testamento eso ya no existe. En el Nuevo Testamento tenemos la revelación final, la palabra de Dios escrita, los principios de Dios para nuestras vidas. Nosotros somos lo que escogemos. ¿Debemos orar? Claro que sí. ¿Ayunar? Por supuesto que sí. Pero debemos discernir. Y para discernir tenemos que tener sabiduría. Impresionante lo que un hermano está contando, el hermano José. Nicaragua, el pastor tiene su esposa y enamora a sus ovejas. Sí, hermano. Sí, hermano. Yo lo he visto. De hecho, aquí en Argentina, en la capital, Buenos Aires, no hace mucho fue arrestado un falso apóstol. Un apóstol con una gran cantidad de miembros, que resulta que él enamoraba a las jovencitas de la iglesia. Y bueno, hasta que una que no quiso nada con él hizo la denuncia correspondiente y fue detenido. Y tras investigaciones había abusado de 2 o 3 niñas más y otras que sí fueron consentidas, jovencitas. Apóstol. Pero no es el único caso. Aquí en Argentina hay varios casos de falsos pastores, falsos apóstoles, falsos misioneros que van de iglesia en iglesia y van enamorando. En la familia personal, en lo mío, sucedió con una hermana en sangre, que vino un hombre de Venezuela en la época donde los venezolanos estaban emigrando. No sé si recuerdas, hermano José, que se estaban yendo por la gran necesidad que había en su país. Bueno, aquí en Argentina llegaron muchos venezolanos y llegó aquí al pueblo. Nosotros estamos retirados de la capital y llegó un hermano que dice que era misionero evangelista y que predicaba con fuego y con fervor y toda la cosa, y después resulta que estaba intentando seducir a mi hermana, pero mi hermana era casada. Por eso le digo, y en muchas iglesias, cuando sucede esto, y si el marido de la hermana es un poco celoso, o el marido de la hermana se da cuenta que ahí están predicando mal, que la doctrina no es correcta, el marido le dice: mira, mi amor, me parece que aquí no es el lugar, aquí no es el lugar donde congregar, tenemos que buscar otro lugar. La hermana va y habla con la mujer del pastor.
¿Y qué aconsejan? Sepárate, divórciate, ese hombre no es de Dios. Aquí en la iglesia hay muchos varones. Vamos a conseguirte un buen esposo. Qué hermoso consejo, ¿verdad? Qué hermoso consejo. Si ni a un impío ni a un ateo se le da el consejo de que se divorcie, ¿cómo a hijos de Dios cristianos le vamos a decir divórciate? Y hay un tema largo por conversar sobre el divorcio, porque también hay un legalismo por detrás y una falta de conocimiento que predican que no se puede divorciar y entonces vamos a dejar que el hombre mate a la mujer. Pero eso lo vamos a dejar para otro tema. Pero nosotros en teoría no le decimos a un idólatra que se divorcie. ¿Cómo vamos a decir a nuestros hermanos en Cristo que se divorcien? Pero lo que pasa es que estos pastores no quieren perder rebaño. No quieren perder rebaño. Entonces hay muchos problemas por falta de ministros sanos. Hay muchos pastores. Hay muchas iglesias donde buscar para congregar. Hay poco conocimiento. Hay pocos siervos maduros que van a edificar jóvenes para el futuro. Hoy los jóvenes no reciben un discipulado correcto. Hoy lo único que se les enseña es tomar los folletos de la iglesia, andar a la esquina, a repartir folletos, venir a pintar la iglesia, venir a limpiar la iglesia, venir a hacer un discipulado de jóvenes que termina en juegos, diversiones y comida, que no digo que está mal, pero se pierde el sentido espiritual y se transforma en un club social donde los jóvenes no están siendo alimentados correctamente con la palabra de Dios. Cuando llegan a la vida adulta no tienen la sabiduría, no tienen el consejo de los principios bíblicos que hablamos, no conocen las citas a claridad. Pastor, ¿qué opina si fulanita me gusta? No, sí, yo creo que ustedes van a hacer un gran matrimonio. Y resulta que fulanita no ama a Dios. Después surgen los problemas. Entonces, hay una de las advertencias más claras que nos enseñan en el Nuevo Testamento de que la responsabilidad de escoger marido o esposa es nuestra, no es de Dios. Para aquellos que aún insisten en que no, yo tengo que orar para que Dios ponga una esposa para mí. Después esa esposa es una mala madre. ¿Le vas a culpar a Dios? Después esa esposa no es una esposa como dice la Biblia, una mujer virtuosa. ¿Le vas a culpar a Dios? Porque claro, fue Dios quien te puso. Déjame buscar la cita. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios advierte antes de que el daño ocurra. Dios te está advirtiendo antes de que el daño ocurra. No te unas en yugo desigual. Si es Dios el encargado de encontrar una esposa para mí, ¿por qué está esta advertencia en la Escritura? ¿Por qué me está diciendo que yo analice, mire el carácter de la persona? Que yo vea si es de la misma fe. Si es una persona que ama a Dios, primeramente. Por sobre todas las cosas tiene que amar a Dios. Porque si la persona no ama a Dios, tampoco te podrá amar a ti. Entiende esto de una vez. Si una persona no ama a Dios, quiere decir que no le es fiel a Dios. Si no es fiel a Dios, al Creador de todas las cosas, ¿cómo te va a ser fiel a ti? Si está esta advertencia de que nosotros tenemos que mirar, escoger con sabiduría, pedir sabiduría, porque lo que sembramos cosechamos, ver, analizar el carácter de la otra persona, que no sea de yugo desigual, es para nosotras la advertencia, no es para Dios. Si Dios está encargado de conseguirme una mujer, está encargado de conseguirte a ti, a un varón, la advertencia es para Él. Somos nosotros que tendríamos que decir, oiga Dios,
Cuando me escojas una compañera o un compañero, fíjate que no sea de yugo desigual. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. Como dije al principio, Dios puede, en su soberanía, presentarte a una persona en el camino que sea del agrado de Él. Mayormente sucede, pero mayormente sucede que la ignoramos. Vamos con la siguiente. Y la siguiente después nos da un dolor de cabeza. Dios mío. Después la persona se congrega en otra iglesia, se va a una secta. Y ahí tú estás todo afligido porque tu mujer o tu esposo se congrega en una secta, tú te congregas en una sana doctrina y empieza una división en el hogar y tú no sabes cómo manejar y vas lo del pastor y para completar el pastor te dice, sepárate. Todos los dolores de cabeza que te podrías evitar en tu juventud. Pero ahora las tienes que batallar día con día. Y el favor de Dios está a tu lado. Claro que sí. ¿Dios puede operar un milagro? Claro que sí. ¿Dios puede cambiar y transformar a esa persona? Por supuesto que sí. Pero es una batalla constante. Es una batalla constante, muchas veces de silencio y oración. Muchas veces de predicar con el simple testimonio y amor a la persona. No obligarla. Muchas veces callar y soportar. Y todo esto se podría haber evitado si hubiéramos escogido correctamente desde nuestra juventud. Pero no nos enseñaron así. No nos dijeron la verdad. Y ahora queda la pregunta, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos? ¿Le vas a decir, ora para que Dios te dé un buen compañero, una buena compañera? ¿O le vas a discipular en la palabra para que maduren y ellos sepan escoger correctamente? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si tienes preguntas sobre, ya tienes una relación tóxica, ya tienes una relación donde uno va para un lado y otro va para otro y necesitas consejería, puedes escribirme, puedes enviar tu mensaje al privado, te puedo dar el WhatsApp en el privado de Messenger y podemos dialogar y ver con principios bíblicos cómo encarar tu situación. ¿Hay soluciones? Sí. Con fe en Cristo todo podemos. Pero a lo que hoy se está hablando es, todo esto se podría evitar. Y todo esto aún lo puedes evitar en tus hijos si es que tienes hijos. Discipula a tus hijos en la palabra. No estudies solo tú. No seas solamente tú un discípulo de Cristo, sino que tus hijos también lo sean. Enséñales principios desde pequeño a tomar sabias responsabilidades. No hagas todo por ellos. Permite que maduren aprendiendo y tomando ellos pequeñas decisiones en su vida, a formar un carácter, para que el día de mañana ya sean hombres y mujeres de bien, de fe y de sabiduría, para tomar una buena elección cuando decidan casarse y no dejarse guiar por falsos ministros que dicen el Señor te va a dar, el Señor te va a entregar un marido, una mujer, yo veo en visiones que tú vas a estar con fulano y fulano se la cree y después tenemos problemas en el matrimonio. Debemos saber escoger. La responsabilidad es nuestra. Dios no elige por nosotros, pero sí nos advierte antes de equivocarnos. Nos advierte antes de equivocarnos. Hermanos, yo ya me equivoqué. Bueno, si ya nos equivocamos, entonces solo resta pedir paz y orar muchísimo para que la situación se arregle. La Biblia no promete parejas perfectas. Bueno, este es un punto muy clave. La Biblia no promete parejas perfectas, pero sí promete principios para elegir bien. Principios para elegir bien.
Y aun cuando escojamos bien, es muy probable que tengamos algún problema. Pero como son dos personas que aman a Dios, como son dos personas de la misma fe, como son dos personas que ya son maduras desde antes de casarse, cuando esos problemas surjan, el final siempre va a ser el amor. Porque los dos aman a Dios. Entonces los dos van a ir a Dios. Recuerda que la Biblia dice que no vayas a dormir enojado, enojada. Si no soluciona el problema antes, dos maduros, dos personas de fe lo van a lograr. Van a resolver el problema con amor y misericordia. Pero si se unen dos inmaduros, dos visionarios, dos personas que solamente se maneja su vida a través de revelaciones y sueños, ¿y qué tal si uno dice, bueno, a mí el Señor me mostró que yo me tengo que divorciar? Porque yo ya estoy harta de ti. Y el otro inmaduro, amén a la palabra. Hermanos, no es responsabilidad de Dios escoger esposo y esposa. Y esto tiene que quedar claro. La responsabilidad es nuestra. Y para ello debemos formarnos como discípulos, ser maduros y adquirir sabiduría. Pedir sabiduría a Dios y Él nos las va a dar. No todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Cuando se te presenta una personita, una jovencita, un joven, ya te dije, traje, corbata y Biblia bajo el brazo, no te dejes llevar. Espera, date un tiempo, analiza. Sí, ora para tener discernimiento y ver el carácter real de la persona. No tomemos decisiones a la ligera. Ya hay muchos divorcios dentro de las iglesias, muchísimos. Que el tuyo no sea uno más de ellos, ¿sí? Hasta aquí la reflexión de hoy. Gracias por estar con el predicador, la voz que clama en el desierto. Bendiciones a mi hermano José, que siempre está ahí. Gracias por hacerme compañía. Bendiciones a aquellos que miran la repetición del video y espero realmente que hayan entendido la reflexión de hoy. Que el Señor los bendiga grandemente. Siempre orando por ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.